Vamos a hablar de BYD. Lo que estás viendo o estás escuchando no lo sé, pero es el podcast de Copiloto con Carlos González, en el que, bueno, pues diría que cada semana o cada X tiempo, pero realmente cuando me apetece, hay veces que es cada 2 días, hay veces que paro 3 meses, depende, pero aquí se viene a hablar de coches eléctricos de una manera un poquito más sosegada, más pausada y más reflexionada, bueno, más tranquila, ¿no? En fin, vamos a hablar de BYD porque yo no soy analista bursátil, yo no soy experto en acciones ni ningún tipo de cosa de este estilo, pero sí que soy muy curioso y la verdad es que lo que sí que soy es muy interesado en todos estos desarrollos tecnológicos, desarrollos de empresa, futuros, ¿no?, dentro de una empresa, etcétera. Bueno, pues es verdad que se está dando una situación curiosa con BYD y es que su situación bursátil, derivada, por cierto, porque aquí no tenemos acceso, digamos, a la bolsa china de manera directa, etcétera. Bueno, todo esto habrá gente que lo comprenda bastante mejor que yo y tampoco es de lo que quiero hablar. Pero bueno, el caso es que se está dando una situación curiosa porque al mismo tiempo al que nos estamos enterando aquí en España de que BYD ha multiplicado por 4 sus ventas con respecto al año anterior, BYD tiene al Dolphin Surf como el coche eléctrico más vendido de nuestro mercado, etcétera. Bueno, pues estamos viendo cómo las acciones para la compañía no van bien. La situación, de hecho, es la peor en una larga temporada, aunque estas cosas, pues ya sabéis que suben y bajan y hacen fenómenos que para los que no estamos tan metidos en bolsa, pues a veces pueden resultar extraños. Pero sí que nos llegan cosas como que Warren Buffett se retiró hace tiempo, y estamos hablando de una ballena titánica a la que mucha gente sigue con su propio capital privado. Y, en fin, pues que la situación en definitiva no es la idónea, ¿no?, en ese contexto de la empresa. Además, también hubo hace poco tiempo informaciones así muy insistentes que reflejaban o querían reflejar la problemática de la empresa en cuanto a sus plazos de pago a proveedores, que tardaban mucho en pagarles y entonces al fin y al cabo los balances de cuentas que estaban haciendo era con, entre comillas, dinero que no era suyo porque tenían que gastárselo porque está comprometido con proveedores. Bueno, unas situaciones un poco turbias que, también te digo, empiezan a salir siempre cuando una empresa empieza a despuntar, a destacar, a tener un buen rendimiento, y entonces pues empiezan a salir los trapos sucios, los de verdad y los que no son tan verdad. No digo cuál es el caso de BYD, pero digo que simplemente es algo que suele ocurrir. Cuando una empresa empieza a llamar la atención de manera positiva, pues empieza a sacarse ahí todo lo gordo a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto, cuando una empresa empieza a triunfar, pues es cuando empiezan a tirarse los leones, porque también hay muchas ganas de que esas empresas pues no triunfen ni tan bien, ni tan rápido, ni tan fácil. Fenomenal. Dicho todo esto, hay que poner en contexto las cosas, y es verdad que es que, claro, la situación que tenga BYD en España es absolutamente irrelevante para la compañía a nivel global. Será muy interesante para la división europea o será muy interesante para los empleados de la marca aquí en España. Pero en un contexto internacional, pues lo que ocurra en España es bastante irrelevante para nuestra desgracia. Pero no tenemos un mercado de eléctricos significativo a nivel global. Lo que sí que es un muy buen termómetro. Porque, siendo una marca especializada y centrada, enfocada en coches totalmente eléctricos, sí que es de destacar que ellos, una marca muy nueva para nuestro mercado, estén consiguiendo ser referentes y ser quienes empujen la electrificación de nuestro mercado. Ahora bien, se junta una pieza más en todo este embrollo, en toda esta situación de BYD, que desde luego que da para un repaso interesante. Y es que BYD ya ha dicho muy claro, de hecho lo dijo Stella Li recientemente, va a centrarse a corto plazo en Europa. A corto plazo es ya, no es ni siquiera mañana, es ya. Desde hoy, bueno, de hecho desde antes de ayer, se van a centrar a corto plazo en Europa en los híbridos enchufables. Yo he hablado bastante sobre esto, pero ahora que tengo la oportunidad en mi podcast de hablarlo todavía más asentado, yo creo que es digno de repaso. ¿Qué es lo que pasa en todo esto? Lo que pasa es que, como le ha ocurrido a las propias marcas europeas, se había creído que en Europa se podía ir más rápido con el coche eléctrico, y por diferentes circunstancias, muchas circunstancias, la realidad es que la evolución del coche eléctrico en Europa está siendo más lenta de lo deseable,
y especialmente en mercados como España, precisamente. En España vamos a la cola de los países europeos en cuanto a la electrificación de nuestro parque automovilístico, ¿no? Ahí estamos peleando por mantenernos en un 10% de cuota de mercado de los coches eléctricos. Hay meses que se consigue, hay meses que no se consigue. Este último mes, por ejemplo, no se ha conseguido por la sencilla razón de que tiene que llegar barco de Tesla, que son quienes más están empujando las ventas de coches eléctricos en nuestro país. Entonces, al no computar las matriculaciones de Tesla todavía hasta ahora, a comienzos de noviembre, pues la cuota de mercado de coches eléctricos ha sido menor que en los últimos meses. Aún así, la evolución está siendo muy buena, pero insisto, la adopción del coche eléctrico en nuestro país está siendo más lenta de lo deseable. Encima, tenemos que el plan MOVES 3 es fallido desde su concepción y a día de hoy la disponibilidad de fondos es extremadamente limitada. En los principales mercados en los que se venden eléctricos, se matriculan, los fondos ya están agotados desde hace tiempo. Pero es que además la burocracia es lamentable. En fin, la situación del plan MOVES 3 es ridícula desde el principio. Buen ejemplo de todo esto es Italia. Os recomiendo que os miréis cómo funcionan ellos con las ayudas al coche eléctrico, pero no es el único mercado que nos da collejas en la coronilla con la forma de plantear su enfoque hacia la electrificación. El caso es, BYD se lanza de lleno a por los híbridos enchufables. ¿Por qué? Yo creo que todos o prácticamente todos lo sabemos, pero esto, bueno, para quien no lo sepa, que también hay mucha gente, el caso es que tienen dificultades para vender coches eléctricos aquí, no porque no haya demanda, sino porque los márgenes con los que pueden jugar son limitados. Ya sabéis que hace algún tiempo Europa impuso aranceles más grandes contra los vehículos eléctricos importados de China. Luego, el margen de beneficio con el que pueden jugar con los coches eléctricos es menor. No solo el margen de beneficio, que es algo que evidentemente les interesa para sus operaciones, es decir, yo quiero ganar más dinero por cada coche vendido, luego me interesa vender los coches que me dejen mayor margen. Pero es que también en un mercado en el que la electrificación está en proceso, en Europa, que todavía no ha cogido, digamos, velocidad de crucero, todavía es ciertamente complicado vender eléctricos, pues necesito tener un margen de maniobra con mis precios para ser más atractivo. Y si los coches eléctricos tienen menos margen operativo, pues entonces no puedo reducir los precios, no puedo ser más competitivo, no puedo luchar por tener una mayor cuota, unas mayores ventas de coches eléctricos. Así que, ¿la solución cuál es? Pues dentro de que los legisladores europeos pues tienen sus evidentes limitaciones intelectuales, pues las marcas chinas están optando por el camino sencillo. ¿No queréis que vendamos vehículos eléctricos, nos lo ponéis difícil? Pues vendemos vehículos electrificados, que es de lo que más demanda hay y encima es lo que mejor nos sale porque no les han impuesto aranceles. Solo les han impuesto aranceles más altos de los que ya había a los vehículos totalmente eléctricos. Ahí está MG, que lo que está haciendo es, pues, chicos, vendemos coches híbridos e híbridos enchufables y los eléctricos pues los mantenemos en los precios elevados en los que podemos mantenerlos, quien quiera que los compre, pero no vamos a potenciar este área de negocio por cuestiones lógicas. Entonces BYD, aunque de otra manera, pero va a hacer exactamente lo mismo. Tenían el SEAL U DMI, que ya lo vendían francamente bien, y han dicho, cataplón, vamos a traer el SEAL 6 en versión berlina y en versión familiar, con mecánicas híbridas enchufables, siguiendo el mismo ejemplo del SEAL U DMI. Y ahora, el 20 de noviembre, se va a presentar el nuevo BYD Atto 2 DMI. Llega de la mano de la versión eléctrica de gran autonomía del Atto 2 y esta versión es híbrida enchufable. Y se va a vender como rosquillas porque es un SUV de 4,3 metros y entra no solo en una categoría en la que hay mucha demanda, sino además con unas prestaciones muy buenas, con una competitividad, con una competencia muy baja, porque ahí hay opciones en el mercado, por supuesto, y que funcionan, pero no híbridas enchufables a un precio competitivo. Entonces, pues con ese coche van a arrasar. Aunque a mí el que personalmente me gusta es el Atto 2 de batería grande, un coche que no entiendo muy bien en qué situación va a dejar al Atto 3, porque es un coche de 4,3 metros, entra a competir con opciones como el Volvo EX30 y lo hace con una batería de 64 kWh, autonomía WLTP de 420 km, y además con 204 caballos de potencia del sistema motriz, es decir, más potente incluso que la versión que ya había, que estaba bien, con 177 caballos, y encima con un sistema de carga de 155 kilovatios. El otro daba 65 kilovatios, la versión de batería pequeña, entonces
ya es un coche que no solo se posiciona mejor que el Atto 3, sino que es de lo mejorcito que puedes encontrar dentro de esa categoría por prestaciones en cuanto a autonomía y capacidad de recuperar carga, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa es la situación que tiene ahora mismo BYD. Van a centrarse a corto plazo, como digo, en los híbridos enchufables y el horizonte está puesto en que este mismo año, a finales o a más tardar a comienzos del año que viene, estarán ya operativos en la fábrica de Hungría, su primera fábrica europea. De ahí solo van a sacar coches eléctricos, solo para el mercado europeo, y eso les va a dar el margen de convertirse en una marca europea. Por lo tanto, van a esquivar los aranceles, van a poder vender sus coches eléctricos a precios más competitivos o bien con el margen de beneficio que a ellos les interesa para sencillamente hacer negocio, para sencillamente ser competitivos en el mercado de los coches eléctricos. Es decir, a cortísimo plazo ya se van a centrar en híbridos enchufables y ahí van a tener su cartera de producto con opciones interesantes como el Atto 2, como el SEAL 6 en las dos carrocerías y como el SEAL UDMI, que ya lo tenían disponible anteriormente, y ya veremos si no lanzan más modelos híbridos enchufables próximamente. De momento yo no tengo noticia al respecto. Y a partir de finales de este año, comienzos del siguiente, empezarán a salir coches totalmente eléctricos de la fábrica de Hungría, y entonces pues lo tendrán mucho más fácil porque no estarán sometidos a esa carga arancelaria tan potente que les ha situado en una situación complicada en Europa. Luego dispondrán además más adelante, si no me equivoco, a lo largo de del año 2026 también, de la planta de producción de Turquía, segunda fábrica entre comillas europea, y van a poder redoblar esfuerzos exactamente en lo mismo. Sacar más coches eléctricos fabricados en Europa sin carga arancelaria y por lo tanto pues ir enfocándose de nuevo, reenfocándose de nuevo en los coches totalmente eléctricos. El problema de todo esto, ¿cuál es? Ahora te lo cuento, pero déjame contarte antes que también hay en el aire una tercera fábrica europea de la que se ha estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas, etcétera, y se habla de que la candidata número 1 para esa fábrica, aunque eso puede cambiar en cualquier momento y nunca tenemos toda la información suficiente al respecto, pero la candidata número 1 es precisamente España. Con España ya se ha estado jugando, se ha estado hablando desde la primera planta de producción. No fue la primera, no fue la segunda, es posible que sea la tercera, ya lo veremos. La verdad es que a lo largo de este tiempo, desde que se empezó a desarrollar la idea de la primera planta de producción de BYD en España, han cambiado mucho las cosas, ha cambiado el contexto porque tenemos un desarrollo de España en esta industria muy fuerte. Tenemos ahí que Stellantis ya está fabricando una amplia variedad de coches eléctricos en España, pero más van a fabricar. De hecho, cuando lancen en 2026 de la mano del Peugeot 208 eléctrico, van a estrenar la plataforma STLA Small. Se fabricarán coches de esta plataforma en España, el 208, el Corsa y cualquier otra cosa que pueda surgir por ahí, el Leapmotor B10, potencialmente también el Leapmotor B05, en tanto que utiliza la misma tecnología del Leapmotor B10, y es un coche que tiene un público potencial muy amplio en Europa, y no solo está Stellantis, sino que además viene CATL de la mano de Stellantis a fabricar baterías LFP aquí en España, y de hecho lo que van a fabricar son baterías LFP, precisamente uno de los negocios fundamentales de BYD. Por otro lado, también están Volkswagen y Ford desarrollando esa gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Sagunto. El grupo Volkswagen va a fabricar de la mano de SEAT SA en Martorell coches como el Cupra Raval, coches como el Volkswagen ID Polo, el ID Cross y el Skoda Epic, que esos se van a fabricar en Navarra, esos no van a ser allí en Cataluña. En fin, la industria española en torno al automóvil totalmente eléctrico ha despertado, y además hay un contexto importante más allá de esto, y es que España tiene muchísima facilidad para producir energías renovables, lo que significa que una planta de producción es potencialmente mucho más económica que en otros países donde la energía que se tiene que gastar, en definitiva,
pues es más costosa que la energía renovable. No solo eso, sino que también los costes laborales parece que resultan atractivos para BYD. En definitiva, como ves, la estrategia a muy corto plazo de BYD es centrarse en híbridos enchufables en Europa, pero la estrategia, diría a medio plazo, pero es medio corto plazo, es reenfocarse en los coches totalmente eléctricos. ¿Y todo esto qué significa? Pues todo esto significa que dentro de muy poco, vamos a ver a BYD plantando cara no solo a las marcas de coches eléctricos, donde han conseguido por primera vez ser número uno, tanto como marca como también en el ranking de modelos, como marca con respecto a cualquier otra, teniendo por detrás a Tesla, a Kia, a Hyundai, etc. Y como modelo con el BYD Dolphin Surf, destacando sobre todos los demás modelos, aunque también en puestos de referencia con el Atto 2, con el Atto 3, en fin, todos están rindiendo bastante bien, y los que no rinden bien en el mercado de particulares, como es el caso del SEAL, están rindiendo bien en el mercado de ventas profesionales, VTCs, flotas, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a ver a BYD dentro de poco saliendo de esos rankings de solo coches eléctricos, y les vamos a ver empezando a plantar cara a las marcas generalistas en los rankings generales, en los rankings más amplios, es decir, en los rankings de los coches más vendidos en general, no solo eléctricos. Cosa en la que yo encuentro dos puntos de vista diferentes. Encuentro que es, sin duda, la mejor decisión estratégica y de negocio, porque dentro de muy poquito tiempo van a estar vendiendo muchos más coches que ahora y, por lo tanto, generando muchos más ingresos que ahora, sobre todo porque cada unidad de coche vendido les va a reportar mayor margen de beneficio, pero al mismo tiempo es verdad que les genera una imagen de marca que no es la mejor del mundo. Y en todo esto también hay que hablar de otro contexto, y es que de repente en las últimas semanas Toyota ha estado entrando como un elefante en una cacharrería en todo el mundo del vehículo eléctrico, porque han plantado el CHR Plus, un coche honestamente muy atractivo, con un precio muy competitivo, con unas prestaciones buenas, en fin. Tiene mucha pinta de que lo van a petar con este coche eléctrico, con el CHR Plus, pero es que además, al mismo tiempo han empezado ya a anunciar el Toyota Corolla de nueva generación, que es el coche más vendido en la historia, su coche más exitoso, y ya han empezado a plantear el futuro del Toyota Corolla de nueva generación, que llegará en el año 2028 y que tendrá versión totalmente eléctrica. En definitiva, Toyota ha empezado a proyectar una imagen de marca que ya apuesta por el coche eléctrico de una manera muy decidida, porque en los últimos años habían sido muy sutiles, habían presentado las tecnologías de batería que iban a hacer, habían demostrado que de repente en China han sido capaces de petarlo y plantearse como una de las marcas, de las 20 marcas más potentes a nivel de ventas de coches eléctricos, y en fin, han sido muy sutiles en los últimos años, pero de repente han sido muy explícitos, muy concretos, y encima han puesto como estandarte de su estrategia en el mundo de los coches eléctricos al Toyota Corolla, que, como digo, es su coche más exitoso en la historia. Bien, pues es curioso porque están en una situación parecida Toyota y BYD, pero que al mismo tiempo es una situación totalmente contraria. ¿Por qué? Pues porque mientras que BYD está, entre comillas, dando un paso hacia atrás, entraron en Europa solo con coches totalmente eléctricos y de repente dicen, oye, no solo totalmente eléctricos, nos vamos también a los híbridos enchufables. Pues Toyota, todo lo contrario, había estado apoyando o, digamos, desarrollándose en torno a los coches híbridos, y de repente proyectan la imagen de avance hacia el coche eléctrico. Es decir, al final están recorriendo de algún modo los mismos pasos, pero de la forma contraria. BYD está, entre comillas, planteando un retroceso, y Toyota está planteando, entre comillas, un paso hacia el frente, una evolución, un avance. Entonces, al final, aunque sea la misma estrategia en cierto modo, o planteen una evolución hacia el mismo desarrollo, sí que es verdad que BYD está proyectando una imagen de retroceso,
y Toyota al mismo tiempo está proyectando una imagen de avance. Y todo esto es muy importante, y vuelvo ahora al punto inicial, porque, al menos de la manera que yo lo entiendo, la evolución de las empresas en bolsa suele ser en relación a futuro. Es decir, las acciones de una compañía se compran en base a la proyección esperable a futuro, no en base a lo que valen hoy. De hecho, en base a lo que valen hoy se toman las decisiones ágiles, rápidas y más emocionales. Sube mucho el precio. Malas reacciones. O vendo por miedo a que peguen el bajón, o compro porque creo que eso va a llegar hasta el infinito, ¿no? Sin embargo, el fondo que demuestra, digamos, el valor real de una compañía, que asienta el valor real de una compañía, está en base a la proyección de futuro de esa compañía, ¿no? Y lo que honestamente siento que nos está dejando esta evolución bursátil de BYD es que efectivamente no están consiguiendo trasladar bien su imagen de marca y su proyección a futuro. Y en todo esto se está cometiendo un error clarísimo, y es que la parte de vehículos está errando, bajo mi punto de vista, en todo lo que he comentado anteriormente, en proyectar una imagen de retroceso, de vuelta atrás, de arrepentimiento, en cierto modo, de inseguridad en torno al coche totalmente eléctrico. No hablo de lo que realmente piensan, sino de lo que proyectan, porque es muy importante lo que proyectas al mundo, y más en una compañía de esta escala y de estas pretensiones de crecimiento. Y al mismo tiempo también están empezando a necesitar un golpe de efecto en el plano tecnológico, que es su esencia, es su ADN. ¿Por qué? Pues porque tienen la batería BYD Blade con celdas LFP, que es indudablemente una tecnología de referencia, pero es una tecnología que empieza a sentirse en cierto modo obsoleta. La compañía que está por delante de ellos en el negocio de las baterías para vehículos eléctricos es CATL, y hace muy poquito tiempo en el IAA Mobility en Múnich hemos visto un despliegue de nuevas tecnologías que ha sido absolutamente tremendo. Nos han enseñado baterías de sodio, nos han enseñado baterías ternarias NCM, nos han enseñado baterías LFP, nos han enseñado tecnologías aplicadas a los vehículos eléctricos de turismo convencionales, de gran tonelaje, en fin, un despliegue tremendo, y han conseguido llamar la atención de todo el mundo y demostrar que están a la vanguardia tecnológica. Y en el caso de BYD es verdad que llevamos tiempo, bastante tiempo, hablando de la nueva e-Platform 4.0 que tiene que suceder a la que se está utilizando a día de hoy en todos sus coches eléctricos, a excepción del Sea Lion 7, que viene ya con la 3.0 Evo, simplemente por su arquitectura de 800 voltios, y de los modelos que están allí en China, que ya llevan algunas evoluciones paralelas. Pero no llega esta nueva plataforma. Se lleva tiempo hablando de la batería BYD Blade de segunda generación y no llega. Pero no solo no llega, sino que además tampoco se concreta cuáles van a ser las mejoras técnicas y de qué manera se van a desplegar entre sus diferentes productos. Y hay algunas cuestiones que no están encajando muy bien en el público, que no están gustando mucho, y es que, por ejemplo, se demandó que modelos como el Dolphin o el Atto 3 mejorasen su potencia de carga, cosa que han hecho, y es excelente, es extraordinario que la compañía haya reaccionado y haya actuado en base a lo que demandan los clientes, pero el problema es que no se ha dado soporte a los clientes que ya han confiado en la compañía, que ya se han comprado un Dolphin o que ya se han comprado un Atto 3, y no se les ha ofrecido ningún tipo de actualización en taller o actualización por OTA, por software, si es que acaso es viable a nivel técnico. Simplemente se les ha dejado abandonados, olvidados con las prestaciones que daba su coche, y se ha lanzado una especie de restyling que ni siquiera llega a ser un restyling, porque se le ha puesto un nuevo color de carrocería, la mejora en la potencia de carga de su sistema eléctrico, y ya está. Y para de contar, se acabó. Entonces lo que se plantean esos clientes, como es muy lógico y muy razonable, es: mi coche no se puede actualizar por OTA
para que reciba esa mejora técnica, esa mejora en el sistema de carga. Bueno, pues ahí se han quedado esos clientes, entre comillas, abandonados y sin tener información al respecto. Además, también se están lanzando mejoras importantes en China con sistemas de conducción autónoma y semiautónoma muy avanzados, con, por ejemplo, mejoras de software interesantes como el modo centinela, etc. Y mientras tanto no se informa al cliente europeo de por qué no reciben ellos esto, si lo van a recibir en algún momento, etc. Además, también hay un desfase clarísimo entre lo que se lanza en Europa y lo que se lanza en China. Y el cliente europeo, dada la globalización en la que estamos, se entera perfectamente de lo que se lanza en China. Entonces, por ejemplo, tenemos en China una nueva versión del BYD Dolphin con unos nuevos faros, unas nuevas ópticas, algunas mejoras en el habitáculo, etc. Y a Europa no llega ni tampoco llega información de qué es lo que va a ocurrir. Entonces, hay algunos planteamientos en la estrategia global de BYD que parece que no están funcionando del todo bien. Hay algunos engranajes que no están terminando de encajar del todo bien. Y honestamente creo que ese es el motivo por el que hemos llegado a esta situación en la que sí, hay por supuesto titulares del buen rendimiento puntual, actual que está haciendo la marca, pero a futuro, y ahí tenemos la evolución de sus acciones, no hay tanta confianza en la compañía. Situación que por supuesto pienso y creo del todo que se puede revertir y que revertirán. Pero bueno, es sencillamente un pequeño análisis para llegar a la conclusión de que creo que BYD está en un momento en el que necesita un golpe de efecto para, bueno, pues para plantear cómo van a desarrollarse de cara a futuro, en tanto que efectivamente es una compañía que tiene un potencial de desarrollo, según las inquietudes que su propia directiva ha manifestado en multitud de ocasiones, como para alcanzar a ser una de las compañías automotrices más importantes a nivel global. A nivel global. Ya han conseguido ser número 1 mundial en vehículos enchufables. Las aspiraciones apuntan a ser compañía número 1 o por lo menos moverse en los números del podio a nivel global, ya no solo en enchufables, sino en vehículos en general. Yo solo espero que te haya resultado interesante esta reflexión, este análisis, bueno, según mi punto de vista. Yo personalmente es una compañía en la que tengo muchísimas esperanzas, muchísimo interés, pero también estoy ahí, por supuesto, pendiente de ver cómo se desarrolla de cara a futuro, y las críticas siempre son mucho más duras, o los análisis siempre son mucho más pormenorizados en compañías de este calibre que en una compañía que no tiene aspiraciones tan grandes ni un volumen de negocio tan grande como puede tener esta compañía, como puede tener Toyota, como puede tener Stellantis, en fin, compañías que tienen una dimensión y una escala global. En fin, si te ha gustado este análisis, me gustaría conocer muchísimo tu opinión, tu reflexión, tu punto de vista en los comentarios de este vídeo, así que te estaré esperando, leyendo, y si tengo tiempo, porque últimamente voy un poquito mal de tiempo, pero estaré ahí para responderte. Si te ha gustado este vídeo, este podcast, pues ya sabes, suscríbete, síguelo, yo qué sé, todo eso, dale un like y nos vemos a la próxima.